viene eso mismo, ¿verdad? Si yo debo un coche, si debo una casa, si debo en mi tarjeta, es el momento de liquidarlo. Porque el próximo año se viene muy pesado en la economía. Ok, vamos a revisar su examen. Tengan a la mano su examen, por favor. Ok, vamos contestándolas. Dice, en la primera parte, son un conjunto de normas y estándares internacionales, pues se llaman los sistemas de gestión. Clases de delitos electrónicos, que es el daño al software, ¿verdad? Es una clase que tenemos de varias que habíamos, bueno, la información también se las compartí y ustedes lo investigaron. Es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado, es un programa. Es una de las técnicas más utilizadas para examinar los diferentes aspectos que intervienen en el funcionamiento del área informática y los sistemas. Son la observación, ¿verdad? La observación no me refiero a la parte de hacer la observación, sino es una de las técnicas que se acuerdan que también ustedes investigaron y les mandé la información. Esa es una de las técnicas, ¿verdad? Primero hago la observación y entonces ya voy tomando nota. Fueron establecidas por la Organización Internacional de Normalización, la familia de la norma ISO. Etapas para la realización de una auditoría, la planeación, desarrollo, y ahí tenían otras más, ¿no? Consiste en una muestra representativa total de la población, el muestreo. Luego son aquellos actos ilícitos en los que se usa la tecnología de la información, los delitos informáticos. Es la descripción de las actividades y los detalles que se van a examinar en una auditoría, el plan de auditoría. Son utilizadas frecuentemente para recolectar información. La encuesta, ¿verdad? Yo hago una encuesta y voy recolectando información. Que se acuerdan que lo habíamos platicado, también lo hacen los estudios de mercado, ¿verdad? No nada más en auditoría. Dice, esta técnica es la más utilizada por los auditores, ya que a través de esta se obtiene información sobre lo que está auditando, además de los tips que permitirán conocer más sobre el punto para evaluar y analizar, que es la entrevista. Y la última, bueno, aquí hasta les había dado la respuesta, ¿verdad? Los cuestionarios son preguntas impresas. Pues no había más que los cuestionarios, ¿verdad? Dice, una característica de un buen auditor de sistemas es, debe estar en constante capacitación para ser competente en los trabajos que realiza. Los controles menos confiables son los controles detectivos combinados con los controles manuales. Una amenaza se puede definir como un agente o evento que puede explotar una vulnerabilidad identificada dentro de una empresa. ¿Cuál de los siguientes describe mejor las primeras etapas de una auditoría de sistema de información? Es la C, entender el proceso del negocio y entorno aplicable a la revisión. Recuerden que si no conozco primero a qué se dedica la empresa, para qué necesitan el sistema, si el sistema les va a funcionar o los programas que tienen más bien les funciona de manera adecuada, todo lo que converge dentro del área del sistema, incluyendo sus sistemas de seguridad, entonces no lo puedo auditar de manera correcta, ¿verdad? ¿A quién deben ser dirigidos principalmente los resultados de auditoría? Pues es al nivel de jerarquía más alto de una empresa, ¿verdad? Porque hay empresas muy pequeñitas y a lo mejor nada más tenemos un dueño, hay empresas muy grandes que tienen desde un consejo, ¿verdad? Administrativo. Dice, el objetivo primario de una función de auditoría de sistemas de información es la B, que es determinar si los sistemas de información salvaguardan activos y mantienen la integridad de los datos. La 8, en un enfoque de auditoría basada en el riesgo de auditoría de sistemas de información, debería primero realizar una evaluación del riesgo inherente. Aquí teníamos que contestar si era falso o verdadero. Dice, la auditoría informática interna difiere de la auditoría informática externa en los objetivos de ambas. Eso es falso, ¿verdad? Deben ser iguales, sus objetivos deben de ser
iguales, ¿verdad? Porque el hecho de que yo tenga auditoría interna, una auditoría externa, su objetivo es el mismo, ¿verdad? Ayudar con las entidades o ayudar a las empresas en mejorar, ¿verdad? Algunos procesos. Uno de los objetivos de la auditoría informática es verificar el cumplimiento de las normas de auditoría verdadero. Tanto la función de auditoría interna como la auditoría externa son funciones independientes verdadero. El auditor informático externo puede realizar las mismas actividades que el auditor informático interno verdadero. Aquí tenemos que marcar beneficios o limitaciones. Identificar los problemas operacionales, pues es un beneficio. No contar con el tiempo suficiente para ejecutar la auditoría es una limitación. No contar con el personal adecuado y la disponibilidad del mismo es una limitación. Y proveer realimentación para acciones preventivas y correctivas, pues es un beneficio. ¿Dudas, preguntas, comentarios de su examen? No, todo bien, profesor, gracias. No, profesor, gracias. Ok, termino de pasar lista. Guillermo. Ahí está. Ernesto. Presente, profe, presente. Ok, Ernesto. No lo veo. Hermilo, ya llegó. Ok, comparto calificaciones de este segundo parcial. Ya nada más nos falta uno. Nos quedan 4 clases, ¿verdad? Bueno, con esta, ya sin considerar estas, son 3 clases. Y ya casi debemos tener terminado nuestro legajo de auditoría. Ahorita vamos a ver un recuento de lo que hemos estado viendo. Ok. ¿Qué están mis calificaciones? Las tareas 5, 6 y 7. Hasta ahí tengo las tareas, tengo el promedio de las tareas, tengo la calificación de mi examen. Esta puntuación se las estuve dando extra porque no teníamos otra tarea. ¿Ok? ¿Qué entregaron aquí? Todas sus cédulas, ¿verdad? Todas las cédulas que les dije que subieran en los apartados, pues las que hicieron, todos los que las hicieron, pues tienen sus 3 puntos extras, ¿verdad? Aquí, Saí, te debo un punto para el otro. Marco, te debo un punto para el otro. Y los demás, aquí están sus calificaciones, ¿ok? Mejor divídanos esos puntos que les dé mi profesora. A eso ya es decisión de ellos. Si los quieren donar. Que yo hoy subo sus calificaciones. Si tienen alguna duda, comentario, por favor me mandan un correíto, ¿sí? Este último parcial, ¿qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente ya terminar, bueno, ya hicieron ustedes sus observaciones, ya la gran mayoría me subió sus cédulas de observaciones. Vamos a terminar de hacer el informe, ya nada más vamos a ver el FODA. La próxima clase revisamos cédulas, ¿sí? Vamos revisando todas las cédulas que ya tienen que presentar y ya deben de quedar totalmente terminadas. ¿Cuándo tienen que subirlas? Tienen que subirlas ya el día 18 de diciembre, que es la última clase. Entonces, el día 4 revisamos que ya queden todas sus cédulas terminadas. Ya nada más tienen una tarea de FODA, suben su informe. Y el día 18 suben su legajo para que yo tenga tiempo de calificarlo en estas vacaciones y regresando el día 8 ya nada más les doy su calificación final. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, está bien. Maestra. Sí, ¿y las calificaciones las puede poner otra vez? Ah, ok. Permíteme tantito porque ya las había cerrado. Este parcial ya no hay puntos extras, porque ya nada más tenemos el informe y el informe es una parte de sus tareas y ya todas las cédulas, pues ya casi las deben de tener terminadas. Bueno, los que han estado entregando ya las tienen terminadas. Yo que les recomiendo que las pongan nada más en un solo archivo y lo suban en un solo archivo. Lo pueden poner aquí en ¿cómo se dice?
en apartados, ¿verdad? Aquí en Excel 1, 2, 3, 4, o pueden subir todos los archivos que ustedes tengan en Word. Eso lo deciden ustedes. Ya sea que mande todos en Word o los mando todos en Excel. Oiga, profesora, en el Classroom me puso que saqué 46 en el examen. Ahí dice 3. Carlos. No, Hidalgo. Hidalgo, 43. Lo checo. ¿Te parece? Aquí déjame ponerle una nota. Sí, tengo el comentario de 46. Sí. Gracias. 46, ok. Deja de una vez. Le voy a cambiar aquí independientemente de que lo revise, ¿eh? Ok, si es esa, sube a 6 tu calificación. Nada más lo voy a verificar, ¿ok? Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿De qué, Ángel? Profesora, una duda, por ejemplo, del legajo, Uh-huh, yo, por ejemplo, en el índice, uh-huh. agregué una columna más y ahí les estoy insertando los documentos. También es... Ah, sí. Ustedes la presentación ya es como ustedes la quieran realizar. Digo, ustedes saben más de sistemas que yo, de cómo manejar archivos y todo esto, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden mandar la presentación como ustedes se les haga más fácil. Hay chicos que me han mandado, así como tú dices, en el índice, y ya nada más los están referenciando, entonces también para mí es más fácil, ¿verdad? Porque puedo ir viendo los documentos, de acuerdo a la referencia que van haciendo. Ajá, por ejemplo, y en el nombre nada más habría que cambiarle, por ejemplo, carta de inicio y le ponemos A1 y carta de inicio, ¿no? Y ya. Sí, ajá, Ok, sí. vale. Sí, eso ya es el plus que ustedes le quieran dar a su tarea. Recuerden que es su examen. Entonces, el plus que ustedes le quieran dar a ese legajo, pues claro que les va sumando puntuación. Ok, gracias. Sí, sobre todo que ustedes son del área de sistemas, ¿verdad? Digo, a los demás chicos de contabilidad, de administración, digo, no les puedo exigir lo mismo, porque muchos no son muy diestros como yo, ¿verdad? No sabemos mucho en cuanto a sistemas, más que lo básico. Pero en el caso de ustedes, pues ya tienen más experiencia en muchas cosas, o saben algunas otras cosas que a lo mejor nosotros desconocemos. Pero sí me han entregado, cuando me entregan los legajos, sobre todo los de sistemas, pues sí me presentan diferentes trabajos y la verdad es que es muy, muy dinámico, ¿no? Las actividades que ustedes presentan. Ok. No recuerdo si esta presentación se las compartí, pero esto ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es la auditoría interna? Aquí vienen los objetivos. ¿Qué es la auditoría externa? ¿Qué son los objetivos de la auditoría externa? La evaluación, ¿verdad? Que ya habíamos visto que el auditor evalúa o tiene que evaluar lo que es una empresa, ¿verdad? Cada una de las funciones o para lo que se contrate el auditor es lo que tiene que evaluar. Y aquí vimos el tipo de auditorías. Habíamos comentado que para el área de sistemas, la auditoría puede ser operacional o administrativa y la auditoría informática, ¿verdad? Todas estas son diferentes. En la operacional yo estoy revisando la operación, ¿verdad? ¿Cuántos desde los organigramas, si tienen organigramas, la operación del personal, cuáles son sus funciones, si tengo procedimientos, si tengo establecidos algunos reglamentos internos, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la administrativa, ya me voy a la parte del control interno. ¿Qué controles internos tienes establecidos? ¿Cómo controlas el personal? No de que los estén vigilando, ¿verdad? O sea, controlar las funciones que ustedes realizan, cómo controlo los equipos, cómo controlo los programas, ¿sí? Todo eso es relacionado con la parte del control interno. Y la parte informática va más ligada a la parte de la seguridad, ¿sí? Que eso ya es mucho más específico. ¿Cuándo es una auditoría integral? La puedo hacer en el área de sistemas cuando conjunto estas tres, operacional, administrativa y informática. ¿Ok? Luego, estas técnicas de auditoría, que es lo que ustedes ya habían investigado, pero lo estoy retomando para que vayamos haciendo recuento también de nuestros papeles, ¿verdad? Hicimos la entrevista, sí, ya la hicimos con un cuestionario, ¿verdad? Hicimos la observación, sí, la hicimos desde el principio, en la cédula que les entregué, que es de la visita previa, ¿verdad?
En la visita previa, desde ese momento yo hago la observación de cómo está la empresa, el ambiente, ¿verdad? A veces también llegamos a un área y el ambiente se siente muy pesado, ¿no? Los cuestionarios en la entrevista, puedo hacer una entrevista preguntando, la puedo grabar, claro, con la autorización de la persona, o puedo ir anotando, ¿verdad? En el caso del cuestionario, ya tengo que hacer, si en la entrevista detecté algunas deficiencias, en el cuestionario ya lo único que tengo que hacer es verificarlo, ¿verdad? Entonces, contéstame este cuestionario. En la investigación documentada, bueno, ya hice la entrevista, ya tengo mi observación, ya tengo mi visita previa, y del cuestionario determiné una serie de cuestiones que ahora tengo que documentarlas. Bueno, entonces ahora proporcióname estos documentos, ¿sí? Y en base a todo eso, entonces ya hago un análisis, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis administrativo? En el caso de los auditores, también se hacen gráficas, se hacen líneas de tiempo, se hacen una serie de técnicas o de diagramas a través de los cuales se va viendo, ¿verdad?, cómo se van manejando las funciones dentro de las áreas, que también es algo que uno va aprendiendo, ¿verdad? Porque dices, bueno, a ver, ¿cómo este texto yo lo puedo transformar en una gráfica? Sí, es una técnica muy, muy interesante porque vas adquiriendo otras series de habilidades. En el área de auditoría vimos que está plenamente identificada con las organizaciones, sus resultados de opinión se presentan en un documento formal denominado dictamen. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el dictamen no lo hace más que un auditor externo en auditorías contables financieras? Únicamente en una auditoría contable financiera se hace un dictamen. Dicen, donde se hace referencia a la situación financiera, estado de resultados, variaciones, que es el resultado de todo lo contable, ¿verdad? Que se revisó toda la parte financiera y eso se reporta al SAT, bueno, Hacienda. Si hago otro tipo de auditoría, entrego un informe. ¿Ok? Ahorita los vamos a ver. Dice, existen 3 modalidades del dictamen que se aplican conforme a las circunstancias. ¿Se acuerdan que esto yo lo había dejado pendiente? Porque les dije que hasta que llegáramos a ese tema, lo íbamos a retomar. Tengo un dictamen limpio cuando está sin observaciones, con salvedades, cuando existen desviaciones en principios contables, que es la normativa, ¿verdad?, que rige a todos los contadores. Negativo, cuando los estados financieros no muestran apego a principios de contabilidad, y la abstención de opinión. Limitaciones al examen practicado, es decir, cuando detectamos ya fraudes y que los dueños de la empresa, hay empresas que le dicen al auditor, oye, ¿sabes qué? Pero no lo pongas en el dictamen, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Está bien, yo no lo voy a poner porque tú me lo estás solicitando, pero me voy a abstener de emitir una opinión respecto de tu empresa. Y entonces es cuando llega Hacienda, ¿verdad? Llega Hacienda y revisa esas empresas, porque quiere decir que este es un foco rojo. Cuando el auditor ya se abstiene de opinar, es porque algo está pasando, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando emitimos este tipo de informes, ¿ok? Ahora, ese es el dictamen. El dictamen, como ya habíamos dicho, nada más es cuando son situaciones contables fiscales, ¿ok? Ahora vamos a ver lo de la parte de el informe. En el procedimiento para elaborar un informe de auditoría es el siguiente. Dice, primero aplicamos instrumentos de recopilación. Nosotros ya lo hicimos. Hicimos una visita previa, aplicamos la observación, aplicamos un cuestionario. Los que no lo tienen contestado, yo les puse ahí en los comentarios que lo contesten, porque derivado de sus preguntas, más bien de sus respuestas, ustedes van a seleccionar 3 que consideren, bueno, mira, me contestó que no cuentan con con la implementación de un sistema de seguridad. Pues entonces este es un foco rojo, ¿verdad? Entonces lo voy a observar. Me dice que no cuentan con manuales. Pues igual, ¿verdad? Lo voy a observar. Ustedes ya decidían de su cuestionario qué es lo que iban a observar. Dice, registrar en el formato de situaciones encontradas las desviaciones halladas durante la revisión. Antes de hacer la observación, se hace una cédula que se llama de hallazgos. Esa cédula de hallazgos se entrega de manera previa antes de la observación a los auditados y se les dice, mira,
Ya terminamos la auditoría y detectamos estas deficiencias. Te lo entrego y tienes una semana, 3 días, se les da poco tiempo, de 3 días a una semana para que lo revises, y si tú me dices que estas desviaciones no competen más bien o no están bien fundadas por el auditor, pues dame los elementos necesarios para que las pueda quitar. Entonces ellos tienen esa semana para, pues sí, desvirtuar lo que dice el auditor, ¿verdad? Si no entregan la documentación, entonces ya se transforma en una observación, que ya es un documento más formal, ¿verdad? Dice, comentar las situaciones encontradas con los auditados, encontrar conjuntamente con los auditados las causas de las desviaciones y sus posibles soluciones. Oye, ¿sabes qué? No te encontré los documentos, pero ¿cómo lo puedo solucionar? Bueno, entonces yo te propongo, ¿verdad? El auditor hace propuestas y el auditado decide qué retoma de ellas. Analizar y depurar y corregir las desviaciones encontradas, jerarquizar las desviaciones encontradas y concentrar las más importantes en el formato de situaciones relevantes, que ya es nuestro formato de observaciones que ustedes hicieron. ¿Sí? Dice, comentar las situaciones relevantes con los directores del área de sistemas y confirmar las causas y soluciones, concentrar, depurar y elaborar el informe final de auditoría, el dictamen del auditor, y presentar el informe. En este caso va a ser un informe a los directivos de la empresa. Si se dan cuenta, el auditor tiene que llevar a cabo todo este proceso antes de emitir un informe, y lo que determina el auditor en las observaciones, tanto en observaciones como en el informe, como aquí lo dice, ya lo vio con los dueños o con los directores del área, etcétera, ¿verdad? No son decisiones que el auditor toma, porque muchas veces dicen, es que el auditor dijo, es que el auditor no. El auditor sí lo plasmó en sus observaciones o en su informe, pero fue derivado de algo que también ya se vio con los dueños de la empresa o los directores de las áreas. Características fundamentales. De fondo, que la información que contiene el documento sea veraz, confiable y oportuna. Que el uso de terminología sea exacto y objetivo. No puedo poner tecnicismos, ¿verdad? Porque son documentos que ya se quedan para el personal que va a atender esas observaciones. El contenido del informe sea congruente con lo observado. Si yo ya determiné acá, si ya hablando con los directivos y demás, determinamos que se van a quedar solo ciertos puntos observados, eso es lo que se tiene que poner, no se puede poner de más. Que permita mostrar con simple lectura la situación real del área auditada. Todo esto es de forma, ¿no? Que esté redactado en forma concisa, que no se ponga mucho texto, que sea un informe profesional, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a poner ahí a decir otras situaciones. Características del informe, debe ser claro, confiable, conciso, con sencillez, con propiedad, ¿verdad? Que esté escrito con buena redacción. La estructura del informe lleva un oficio de presentación. Primero tengo mi oficio, ¿verdad? Por el cual estoy presentando a los directivos o a la persona que se lo entregue ese informe, a qué periodo corresponde, y si es una auditoría, desde ahí tengo que decir qué tipo de auditoría es. Hago una introducción de qué es la empresa, qué se dedica a la empresa y a qué áreas fueron las que se dirigió la auditoría. El dictamen, pues esto lo dejamos de fuera. Las situaciones se indican las situaciones relevantes, las situaciones detectadas y los anexos. ¿Por qué relevantes y detectadas son diferentes? Aquí en detectadas yo pongo el global, ¿verdad? Esto es todo lo que yo detecté, y de eso las situaciones relevantes son estos, que es lo que realmente le interesa a la empresa. Y la confirmación en papeles de trabajo, ¿verdad? Todo lo que yo estoy diciendo en mi dictamen debe estar ligado con mis papeles de trabajo. Esa es la función también de los índices. Si yo, después los auditores lo que hacen ya es ligar, ¿verdad? Lo que dicen los papeles de trabajo con lo que va diciendo el informe, y se le van poniendo los índices también. El A va también el A, el B y va con el B y así, etcétera, ¿verdad? De tal modo que todo va ligado. El dictamen autoría de sistemas computacionales debe llevar el logotipo de identificación, nombre de la empresa, fecha de la emisión, el ejecutivo receptor, la introducción, contenido del informe, ¿verdad? Y aquí voy jerarquizando a quienes les voy dando o qué tipo de observaciones las voy a ir poniendo, ¿verdad?
A lo mejor voy poniendo primero las más fuertes y después las menos fuertes, o primero pongo las que son así que pueden ser como administrativas y al final las que ya son de dinero. Las situaciones relevantes son documentos oficiales donde el responsable de auditoría reporta las desviaciones, que es la observación que ustedes hicieron, es el documento que les mostré. ¿Por qué es el documento oficial? Porque se acuerdan que en la parte de arriba me dice cuál es el importe que yo estoy revisando y en su caso cuál es el importe que tienen que devolver o que tiene que aclarar la empresa. Aquí refiero a las situaciones encontradas. Esto se los voy a compartir también. En los anexos, las observaciones se ponen como anexos o a lo mejor tengo cuadros, tengo gráficas, también los meto como anexo y forman parte del informe. ¿Ok? ¿Cuál es la confirmación de los papeles? Ya que se hace la auditoría, se van haciendo el legajo de auditoría y se van poniendo los índices que les había comentado, ¿no? Y nada más. Ok. Entonces, los tipos de informe, como habíamos visto o como les había comentado, hay diferentes tipos de informe, ¿verdad? Ahorita aquí los vamos a ver. Ay, no lo alcanzan a ver. Ok. Todo esto se los voy a compartir, pero lo estamos comentando para que sepan qué es lo que tienen que hacer en sus documentos. El informe se integra de 3 párrafos. El primer párrafo es el alcance, ¿verdad? Donde decimos, hemos examinado la situación, en nuestro caso va a ser, hemos examinado la situación administrativa operacional del área de sistemas del periodo que fue, lo que fue nuestro cuatrimestre, ¿verdad? Empezamos en octubre, de octubre a diciembre, o de septiembre a diciembre, y entonces eso es lo que decimos en este párrafo de alcance. Las afirmaciones básicas. Mis exámenes fueron realizados de acuerdo, nosotros le vamos a poner aquí que el examen fue realizado en base a las técnicas de auditoría, de observación, de verificación, de muestreo. ¿Se acuerdan que hicimos nuestro muestreo, nuestras cédulas analíticas? Ahorita vamos acá abajo que tengo un formatito ya más del informe de lo que ustedes pueden poner porque este es muy contable. Ajá. Lo que quiero que vean es los párrafos que debe contener el informe que ustedes van a presentar y la opinión. Aquí ya el auditor refiere que la opinión a los estados financieros, en nuestro caso es la opinión respecto de la revisión realizada al área de sistemas, se determina que se realiza en función a ciertas leyes, lineamientos, procedimientos y por lo tanto es razonable, ¿verdad? Si yo considero que no es razonable, ya desde aquí dice uno, no se encontró razonablemente con las leyes, lineamientos, procedimientos, etcétera, y por lo tanto se detectó esto, ¿no? O mi opinión es negativa. ¿Cuándo es negativa? Cuando ya estamos en la revisión y estamos pidiendo documentos y esos documentos no han sido presentados al auditor. Entonces yo me puedo negar a dar una opinión porque no tuve los elementos, ¿verdad? Para poder evaluarlos y dar una opinión más real. Aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando decimos que la opinión dictamen con salvedad de desviación en la aplicación de los principios, ¿ok? Aquí tengo una desviación en los principios. Aquí tengo un informe con limitaciones en el alcance. Dice dictamen, pero son informes, ¿sí? Aquí es cuando tengo una salvedad. Sí, yo doy mi opinión respecto de que sí revisé en la área, todo lo organizacional. Sin embargo, no pude revisar el aspecto administrativo. Es una salvedad, ¿sí? Sí revisé esta parte, pero no la revisé y no porque yo no quise, sino porque no se me proporcionó la información suficiente. Y entonces el auditor tiene que poner ahí toda una justificación del por qué, ¿verdad? Estos son dictámenes positivos. ¿Cuándo es positivo? Los estados financieros poseen razonablemente en todos los aspectos la información, que si nosotros no detectamos, en el caso de ustedes, casi todos tienen observaciones y las tienen que hacer, ¿verdad? Para que tengan sus documentos. Pero si no las tuviéramos, aquí en esta se dice, la situación de la empresa es razonable y por lo tanto, se verifica o nada más se hacen, ¿cómo se llama estas? Se proponen acciones de mejoras tendientes a que la empresa puede considerarlas o no pueda considerarlas para mejorar sus procesos. Sin embargo, lo que realiza hasta la fecha la empresa se considera viable, ¿sí? Y esa es una opinión positiva,
¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿De dónde saco toda esa información para mi dictamen o más bien para mi informe? ¿De dónde la voy a sacar, chicos? Los que ya terminaron, por ejemplo, de los que yo tengo que ya terminaron casi todo, Marco, Stacy, Said, Juan David, ya vas avanzado. David también, Cristian, creo que también ya terminaste. Luis Ángel, también ya tienes un avance, ¿no? Bueno, ¿de dónde voy a sacar mi dictamen? Mi dictamen, el texto, lo voy a poner de lo que ya tengo en mi cédula de observación. Ok, déjenme buscar, por aquí tengo el informe para ustedes. Esa información yo se las comparto hoy, ¿sí? Para que la tengan, la estudien y sobre todo que tengan los formatos para que decidan, más bien los textos, para que ustedes decidan qué texto ponen en el dictamen. El dictamen, al igual como el resto de los documentos, sí ven la presentación, ¿verdad? El dictamen, al igual que el resto de los documentos, es un formato. Recuerden que los formatos que yo les he puesto en el Classroom, pues es para que ustedes lo consideren, ¿verdad? Pero no quiere decir que forzosamente tengan que hacer esto. Muchos de ustedes han hecho sus formatos y están muy bien realizados. Es nada más para que tengan una idea de cómo deben presentar la información, pero ustedes los pueden mejorar. Aquí llevo el nombre del despacho. Recuerden que es el nombre del despacho que ustedes pusieron, el número de la auditoría, la empresa, el nombre de la empresa, el sector. Aquí ustedes le pueden poner industrial, comercial, no sé, ¿verdad? La clave de la auditoría, la unidad auditada, la dirección de tecnologías de la información y la clave del programa, ¿verdad? Que es informático. Después tenemos un índice. Como dice en la teoría, debe ser un documento formal y por ende debe ser presentado, pues, también formalmente, ¿verdad? Tengo un índice, aquí pongo los antecedentes, ¿se acuerdan que lo vimos ahí en la auditoría? Lleva antecedentes, lleva periodo, objetivo y el alcance de la auditoría, los resultados del trabajo desarrollado, conclusión y recomendación general y las observaciones, que esto es un anexo, ¿sí? Todo esto está en la teoría, entonces ya está aquí en un solo documento, ¿verdad? A veces luego la teoría no nos dice mucho. Aquí ya les puse un breve texto, ¿verdad? Dice, en el cumplimiento del programa anual de auditoría del despacho, ustedes le ponen el nombre de su despacho, para el ejercicio fiscal 2021, se llevó a cabo en la Dirección de Tecnologías de Información la auditoría número 1, al amparo de, y aquí ustedes van a poner su carta de visita o su carta de inicio, números, si lo tienen con número le ponen número, si no nada más le ponen así, la carta de fecha tal, la cual fue entregada, ustedes le pusieron igual a su carta a quien se le entregaron, ¿verdad? Aquí le van a poner el nombre de la persona a quien se le entregaron y el puesto que tenga. Para efectos de ejecución de la auditoría fueron consignados y aquí a qué personas son las que se designaron para atender la auditoría. Aquí pueden poner una persona o dos personas. A fulanito de tal, que es el subdirector de tecnologías, y a tal persona que está adscrito al despacho, ¿sí? Entonces son las personas quienes estuvieron al pendiente, por decir, de la auditoría, encargados de la auditoría. ¿En qué forma? La persona auditada, aquí en este caso el subdirector, es el encargado en principio de atender a los auditores, ¿verdad? ¿Qué información necesita? ¿A quién tienen que ir a ver? ¿Qué áreas necesitan inspeccionar? Etcétera. Todo lo que necesita el auditor, él es el que lo está atendiendo, ¿verdad? Pero si llevo 20 auditores, pues no va a estar con los 20. Entonces tengo una persona también encargada por auditoría, quienes solamente ellos dos pueden ver ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque si no se hace un relajo, ¿verdad? Hay malos entendidos y demás. Por eso es que se ponen aquí sus nombres.
El periodo. La revisión se practicó en las operaciones realizadas por la Dirección de Tecnologías de la Información, con eficiencia y demás. Aquí me dice por el periodo de, aquí le vamos a poner de octubre, que fue nuestro cuatrimestre de octubre, ¿verdad, chicos? O septiembre. Sí, maestra. Septiembre. De septiembre a diciembre. Ahorita vamos a terminar en enero. A diciembre, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí el periodo. Estos textos ustedes los pueden dejar, los pueden cambiar. ¿Cuál fue el objetivo? Comprobar que se cuenta con un sistema de control interno adecuado que permita dar transparencia y confiabilidad a los procesos llevados a cabo en dicha dirección durante el periodo, y aquí igual le cambian el periodo, ¿verdad? Dice el alcance, mediante pruebas selectivas. ¿Se acuerdan que ustedes tomaron una muestra en sus cédulas analíticas, ¿verdad? Y tomamos una muestra, se aplicaron de conformidad con las normas generales de auditoría y con base en los procedimientos que se consideraron necesarios. La auditoría, ¿por qué tengo que poner forzosamente normas de auditoría? Porque todas las auditorías tienen que apegarse o aplicarse a estas normas, ¿sí? Yo puedo ser ingeniero, puedo ser médico, puedo ser abogado y me quiero dedicar a la auditoría. Pues me tengo que apegar a esas normas. Claro, no me las tengo que aprender de memoria, ¿verdad? Las voy leyendo, las voy entendiendo, y cuando yo ya me dedico a esto, entonces ya sé qué normas son las que tengo que aplicar. Esas normas están por apartados. Cada uno de esos apartados refiere, por ejemplo, si voy a hacer una auditoría administrativa, ¿qué aspectos son los que tengo que revisar en una auditoría administrativa? ¿Qué aspectos en una auditoría operacional, una auditoría financiera, etcétera, ¿verdad? Cada una de ellas sacaron boletines, ¿no? Todo eso lo ve el Colegio de Contadores. Antes eran muy generales y muy globales, ¿verdad? Se enfocaba nada más a la parte financiera. Hoy en día no, hoy en día ya dicen, ¿sabes que se va a revisar el área de compras? Hay un boletín específico para el área de compras, para el área de ventas, para el área de informática, porque se dieron cuenta de que cada una de las áreas pues son diferentes, y por lo tanto, pues lo que se tiene que revisar o lo que se tiene que apegar el auditor, en cada caso también debe ser diferente, ¿verdad? Porque si hicieran todas iguales, pues todas serían contables financieras. Entonces, son de las adecuaciones que han tenido estas normas generales de auditoría, que cada vez pues se van también reformando, ¿verdad? Cada año se hacen revisiones a estas normas y se van aplicando nuevos aspectos que van saliendo. Por ejemplo, no existía lo de la seguridad informática. Hace 3 años lo implementaron ya en las normas generales, ¿verdad? ¿Qué se va a revisar? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué aspectos puedes revisar? A veces, cuando hacemos una auditoría, la gente piensa que los auditores nada más pueden auditar la empresa, ¿sí? Y es por desconocimiento. En estas normas generales de auditoría nos dice que los auditores podemos realizar visitas de inspección. ¿Qué es una visita de inspección? Yo tengo un proveedor. Cuando ya hace la auditoría, el auditor detecta que hay como que alguna familiaridad, ¿verdad?, con los proveedores o con los clientes. O detectan algunas cosas extrañas, como cuáles, que no hay pagos. Vieron que ya tenían ahí unas cuentas en ceros, o tenemos cuentas en rojo, como las que ustedes vieron, y vemos que son cantidades que se deben o se han pagado a un solo proveedor, a un solo cliente. Entonces el auditor lo que hace es visitar la empresa de ese proveedor y de ese cliente, ¿verdad? Llega igual con un documento que se llama así visita de inspección, lleva una serie de cuestiones legales ahí, se presenta, y desde que llega el auditor, hasta la hacemos de investigadores, ¿verdad? Porque tenemos que estar afuera de las oficinas desde el día antes, tomando fotos para ver si es una empresa realmente establecida, o si es una casa, si es un departamento, estar tomando fotos, quién entra, quién sale, en qué horarios, etcétera. Toda esa investigación la hace el auditor, y como ven también le dedica tiempo. Ya que hizo esa investigación de campo, se le llama, entonces ya se hace la presencial, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya me presento, tú eres el proveedor de tal empresa, déjame ver tus facturas, préstame esto, y se lo tienen que proporcionar. ¿Por qué?
Porque cuando hacemos contratos con los proveedores y con los clientes, en los contratos se establece, ¿verdad? Que en el momento en que a mí me auditen, tienen la obligación de proporcionar al auditor todo lo que el auditor le pida. Entonces, por eso son de las atribuciones que tiene el auditor. No nada más se dedica a auditar, bueno, sí, la empresa en la que está, pero también lo que converge toda esa empresa, ¿verdad? ¿Qué hay atrás de esa empresa? Y digo, y sobre todo lo hace porque fue autorizado, en este caso, por los dueños de las empresas, ¿verdad? El dueño le dice, oye, yo no tenía conocimiento de que este proveedor le debiéramos tanto. A ver, entonces sí, chécalo, verifícalo, y entonces es cuando el auditor lo hace. Claro que son actividades que el auditor lo cobra por aparte. Y como le dedica mucho tiempo y dinero, pues también lo cobra muy bien, ¿verdad? Recuerden que los auditores externos cobran por hora. Entonces, ya que determiné aquí mi alcance, ¿qué es lo que yo estoy revisando? Me voy a la parte de resultados del trabajo desarrollado. ¿Cuáles fueron mis observaciones, verdad? Aquí dice, del examen practicado se determinaron 3 observaciones cuyo contenido se describe en las cédulas de observaciones que forman parte integrante de este informe. Hasta aquí ustedes ya tienen todo esto, ustedes ya lo tienen elaborado. Y ya nada más la conclusión, ¿verdad? Lo antes expuesto evidencia irregularidades relacionadas con deficiencias de control interno. Quiere decir que la empresa está bien. Si es control interno, pues lo podemos mejorar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Por el momento no, maestra. Dije, ya me abandonaron. Aquí, como ven, dice deficiencias de control interno, por lo que se recomienda implementar las acciones necesarias para la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas contempladas en el informe y en las cédulas de observaciones. En las cédulas de observaciones ustedes ya pusieron, ¿verdad? Acciones correctivas y acciones preventivas. Y este es el anexo. Entonces se pone esta y se anexan ahí las cédulas de observaciones. Este formato yo se los voy a compartir el día de hoy. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien de lo que tenemos que ir realizando. Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Ok, déjenme tantito ver nada más su planeación. ¿Qué tenemos de tareas? De hecho, ahorita ya no tenían tarea, los dejé descansar un ratito. Creo que otro día tampoco tienen tarea ustedes ya. Precisamente para que los que van atrasados vayan terminando de hacer sus cédulas. ¿Ok? Ya vimos lo de delitos informáticos, que vimos también el video, ¿verdad? Ya hicieron su cédula de observaciones considerando las deficiencias detectadas. Y el cuestionario de control interno, los que no han terminado su cuestionario, por favor termínenlo, pongan las respuestas para que lo tengan completo. Después de eso ya no tenían tarea. La siguiente tarea va a ser elaborar su informe derivado de los resultados obtenidos en los documentos elaborados durante el cuatrimestre, cual debe contener el párrafo de alcance, todo lo que ya vimos ahorita, ¿verdad? Párrafo de alcance, de afirmaciones y un párrafo de opinión, ¿ok? De los textos, ustedes pueden elegir cualquiera de los textos que yo les estoy compartiendo, que se los voy a subir en un ratito más. El informe mínimo, aquí le puse 2 cuartillas, porque a veces me entregan 3 parrafitos como informe y eso no es un informe, ¿verdad? Esa es su tarea. Después vamos a ver lo que la próxima clase vemos definición de FODA, un ejemplo de FODA. Tienen su tarea del FODA y ya el día 18 entregan su legajo y con eso estaríamos terminando nuestro cuatrimestre. Y ya vimos todos los temas hasta ahorita. Bueno, nos falta el FODA nada más. ¿Dudas, preguntas en general de la auditoría, que tengan alguna duda de sus documentos? ¿No? Carlos. A ver, chicos, eso es su oportunidad de decir quién tiene dudas. A ver, pasa algo. No, profe. Varios de ustedes les faltan casi todos los documentos, ¿ok? Yo les hice la propuesta, se los he mandado en su correo,
Yo les hice la propuesta que podemos tener una clase extra entre semana, ¿sí? Yo no puedo más que jueves o viernes de 8 a 9 o de 9 a 10 de la noche, ¿ok? ¿Para qué? Para que si tienen dudas de sus documentos, es el momento de que las vamos aclarando y ustedes vayan complementando o terminando sus documentos. Lo vemos muy largo a lo mejor y decimos, todavía tenemos 3 semanas, ¿verdad? Pero en esas 3 semanas, pues van a tener trabajos extras, van a tener trabajos extras, van a tener también ya sus exámenes finales. Entonces, yo se los ofrezco para que si tienen alguna duda respecto de lo que hemos visto durante este cuatrimestre de la materia, pues es el momento, ¿verdad? Para irlo aclarando y que ustedes entreguen lo mejor posible sus documentos. Igual, chicos, los que ya los terminaron, si tienen alguna duda, en tu caso, Stacy, de las observaciones, te comentaba nada más que el formato, pues fuera bueno, la presentación nada más. Sería en el caso de las observaciones, ¿verdad? Que yo vi, la presentación hay que mejorarla para que la presentes y creo que faltaban ahí algunos datitos nada más. Pero ustedes me dicen si la próxima clase retomamos, de hecho la próxima clase vamos a verificar sus documentos, ¿verdad? Vamos a ir viendo uno por uno, poniéndole ya toda la información que le falta, ¿verdad? Para que ya tengan índice, fuente, las marcas, los comentarios, las referencias y la referencia a los que ustedes consideraron como muestra. Hasta ahí vamos bien, dudas, preguntas, o lo hacemos la próxima clase o quieren una clase extra. Dime, Carlos. Sí, profe, yo voy a recursar su materia porque, pues no entregué ninguna tarea, pero es por situación laboral. Entonces, se me complicó mucho realizar las actividades y pienso recursar su materia. Ok. Los demás, chicos. El Milo, que también vas atrasado. ¿No? Creo que el Milo nos avanza. Sí, profesora, también yo creo que haré lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se dan así? De una vez dicen, no, ya no. A lo mejor todavía pueden rescatar la materia, ¿no? Bueno, en el caso de Carlos, sí, lo que te falta son las tareas. Recuerden que las tareas valen entre tareas y participaciones el 40% de su calificación, ¿verdad? Y pues sí les va mermando mucho en lo que son sus calificaciones. Una pregunta, profesora. Dime, Hermida. Todo, bueno, del tercer parcial, las tareas y todo es a mano, ¿verdad? ¿Será? ¿O algunas partes serán electrónicas? Pasa algo, mira, ya ahorita bueno, yo lo que hago es que los primeros parciales, si se dan cuenta, es cuando les dejo más tareas y les he dejado las puntuaciones extras, ¿verdad? Porque es el momento en que podemos hacerlo, porque ahorita ya no, sobre todo en esta materia, porque ya terminamos de hacer los documentos a estas fechas, ya nada más les falta el informe. Ya, como quien dice, ya es el último documento, entonces yo ya no les puedo dejar una tarea extra porque aquí no hay material en cual yo pueda darles una materia extra. Caso distinto, por ejemplo, cuando vimos con tarea de costos, ¿verdad? Pues les dejaba una serie de ejercicios. ¿Saben qué? Para terminar ya viene el cuatrimestre, les dejo ejercicios extras y son 2 puntos extra, ¿sí? En este caso no. Yo no puedo dejarles más documentos porque el último documento de la auditoría pues es el informe y ya no tienen más tareas más que un FODA que van a elaborar. Y como les había dicho desde el principio, pues su calificación final es su legajo, ¿sí? Todas las cédulas que ya elaboramos, ustedes las van a presentar y esa es su calificación final. También cuál es la finalidad de esto, de que ustedes se vayan quitando una materia, porque yo entiendo de que ya ahorita en octavo y ya pasan ustedes a noveno, ya casi están afuera, pues se les va complicando ya un poquito más, ¿verdad? Precisamente porque ya van a salir. Entonces, si ustedes entregan su legajo antes del día 10, el día 18 es el último día, ¿verdad? Pero si yo lo entrego antes, si yo lo entrego antes, ya me quito una materia.
y me puedo dedicar a las otras, ¿sí? Que yo sé que para ustedes las más complicadas, pues lógico, son si tienen, no sé si tienen sistemas, matemáticas, etcétera, ¿verdad? Son materias que a lo mejor son más complicadas o más pesadas para ustedes, y esta, como ya avanzamos las cédulas, también es la finalidad, ¿verdad? Como las fuimos haciendo en el Inter, ya las tengo terminadas, ya las entrego, a lo mejor la próxima clase que ya lo veamos, los que ya los terminen me lo pueden mandar. No importa que lo manden antes, la fecha límite es el 18, pero también esa es la finalidad, porque yo entiendo que ustedes también ya están casi terminando su carrera, ¿ok? Pero piénsenlo, si deciden varios, porque yo no les puedo dar clase a uno y uno, ¿verdad? Porque pues yo les tengo que dedicar tiempo y tengo también otras materias y otras actividades. Pero si ustedes deciden que un día entre semana lo vemos o el próximo sábado ya con más detalle lo vamos checando con lo que ustedes tengan, pues entonces así lo hacemos para que ustedes ya tengan lo mejor posible su legajo. ¿Ok? Nos vemos entonces Sí, maestra. el próximo sábado. ¿Qué les pido para el próximo sábado? Tengan ya todos sus documentos que hemos estado haciendo, ténganlos ya, bueno, los que los tienen terminados, pues ya, ¿verdad? Como los tengan terminados, y ya nada más van verificando, ¿verdad? ¿Qué me falta incluir en mis cédulas para que yo los vaya poniendo? Los que no los han hecho o que los tengo todavía en proceso, pues yo les recomiendo que los vayan terminando, ¿verdad? Y de una vez las dudas que tengan, pues ahí las vamos aclarando en la próxima clase, ¿verdad? ¿Qué me falta en mi documento? ¿Qué más le puedo poner? ¿Qué le puedo quitar? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo mejorar? En el caso de los cuestionarios, que eso es algo que ustedes sí pueden ir haciendo ya, contéstenlo. Vayan poniendo ya las respuestas para que lo tengan terminado. En el caso de la cédula de la visita, ¿se acuerdan que hicimos la visita previa? Yo les mandé ahí los cuestionamientos. Eso es algo que también ustedes ya pueden ir relacionando, ¿verdad? ¿Qué le pongo aquí? ¿Qué acciones de mejora puede hacer en el punto 1, 2, 3? Porque son 15 puntos. ¿Qué puedo hacer en esos puntos? Eso ya lo puedo ir haciendo también. Yo creo que en donde tienen más dudas son en las cédulas sumarias y analíticas. Y ya a eso le dedicamos un poquito más de tiempo el próximo sábado. ¿Ok? Entonces nos vemos el sábado. Se cuidan mucho. Y que estén muy bien, chicos. ¿Dudas? Gracias. Muchas gracias, maestra. No, por el momento no. Ok. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Igualmente, profesora. Que les vaya bien. Bye. Hasta luego, profesora.